La condensación aldólica es otra consecuencia de la enolización de aldehídos y cetonas y de la presencia de hidrógenos en alfa al grupo carbonilo. Como hemos visto en el tema anterior, la condensación aldólica puede ser una reacción en competencia cuando se intenta alquilar un enolato. Cuando tratamos un aldehído o cetona con una base de fortaleza moderada, se produce un equilibrio con el correspondiente ion enolato. La coexistencia en el equilibrio del aldehído o cetona de partida, que son electrófilos, con su enolato, que es nucleófilo, provoca que ambas especies reaccionen entre sí, dando lugar a un nuevo enlace carbono-carbono y a una molécula que tiene el doble tamaño que la de partida. Veamos el ejemplo del propanal. Su tratamiento con hidróxido, una base de fortaleza moderada, produce una pequeña cantidad de enolato, en equilibrio con el aldehído de partida, al que ataca. Así tiene lugar la adición del enolato al aldehído, que conlleva la formación de un nuevo enlace carbono-carbono y la generación de un beta-hidroxialdehído. La calefacción de este último ocasiona su deshidratación, obteniéndose un aldehído alfa-beta insaturado y dando nombre a la reacción de condensación. La reacción de condensación aldólica tiene un par de limitaciones serias. Primera limitación. La reacción es reversible si los productos se encuentran en contacto con la base y, desgraciadamente, los equilibrios suelen estar desplazados hacia el producto de partida. Solución. Utilizar un aparato denominado Soxhlet. Su funcionamiento es muy curioso e instructivo, aunque solo se pueda aplicar este método a aldehídos y cetonas que sean líquidos y tengan un punto de ebullición razonable. Situemos en el matraz una cantidad apropiada de, por ejemplo, acetona, cuyo punto de ebullición es 56 grados. Unimos al matraz el aparato Soxhlet, que tiene un recipiente donde ponemos una cierta cantidad de hidróxido de bario, base de fortaleza moderada. Al aparato le colocamos encima un refrigerante de reflujo que alimentamos con agua fría del grifo. Calentamos el matraz cuidadosamente con un baño de agua. La acetona entra en ebullición y el vapor recorre el brazo lateral hasta llegar al condensador frío, donde el vapor se torna en líquido y cae. Las gotas de acetona líquida se van precipitando sobre el recipiente que contiene el hidróxido y al cabo de un poco de tiempo rebosa. En el receptáculo superior, la acetona está en contacto con la base y se produce el equilibrio con su enolato. La termodinámica del equilibrio dicta que la formación del enolato sea muy limitada, pero lo poco que se produce reacciona con la acetona para dar una pequeña cantidad de diacetón alcohol. Cuando el Soxhlet se llena, hay un sifón que hace que se vacíe y el líquido retorna al matraz, donde deja de estar en contacto con la base y el equilibrio cesa de producirse. Si este proceso se repite durante unas horas, por ejemplo toda la noche, el matraz se va enriqueciendo en diacetón alcohol, cuyo punto de ebullición es de 166 grados y por tanto no puede convertirse en vapor con la calefacción de un baño de agua de 100 grados. Ingenioso, ¿no es cierto? Vamos con la segunda limitación. ¿Podría establecerse una condensación aldólica cruzada, es decir, entre dos aldehídos o cetonas diferentes? La respuesta es sí, pero hay que emplear algún truco. Creo que te das cuenta inmediatamente que si no hacemos nada, la reacción entre dos aldehídos o cetonas diferentes daría una mezcla de 4 productos, porque no hay ninguna razón para que la reacción sea selectiva. Por ejemplo, en el caso del acetaldehído y del propionaldehído, cada uno reaccionaría consigo mismo y con el otro, de las dos maneras posibles que pueden hacerlo. Solución. Elegimos que uno de los dos aldehídos no tenga hidrógenos en alfa. Con esto evitamos que al menos uno de los compuestos reaccionantes pueda dar un enolato. Adicionamos muy lentamente el otro aldehído para que su concentración sea siempre muy baja y así minimicemos que pueda encontrarse consigo mismo y vaya reaccionando con el aldehído sin hidrógenos en alfa, que está siempre en mayor concentración. De todas formas, este método solo permite obtener rendimientos moderados del compuesto de condensación aldólica. Solución definitiva:
Quizá lo estabas sospechando. Utilizar enaminas o también enolatos atrapados con derivados de silicio. ¿Recuerdas ambas cosas del tema anterior de la alquilación de enolatos? Mira este ejemplo. El enolato de la acetona se crea con LDA, base de enorme fortaleza, y se le trata con cloruro de trimetilsililo, con lo que se le captura. En general, el derivado TMS de cualquier enolato es un producto perfectamente estable que puede manejarse sin demasiadas precauciones y reacciona con cualquier aldehído o cetona. Déjame que te haga ahora una pregunta. ¿Para qué sirve el tetracloruro de titanio que se utiliza como catalizador en la condensación? El tetracloruro de titanio es un ácido de Lewis. Si recuerdas, cuando describimos la reactividad de aldehídos y cetonas, dijimos que el oxígeno era un centro básico. Así que el catalizador TiCl4, ácido de Lewis, se une reversiblemente a unas cuantas moléculas de aldehído o cetona por el oxígeno, aumentando su reactividad, lo que se explica por la forma resonante que te indico. El catalizador ácido de Lewis aumenta así la electrofilia de las moléculas a las que se adhiere en equilibrio. Una vez que la reacción se produce, el catalizador se recupera y sigue actuando hasta que todo el producto de partida desaparece. La reacción sería prácticamente igual si utilizásemos enaminas, con la ventaja de que en su caso no es necesario la utilización de bases fuertes para crearla. Revisa el capítulo anterior. Por último, señalar que prácticamente todas las reacciones que se llevan a cabo intermolecularmente pueden encontrar su versión intramolecular. La condensación aldólica está entre ellas. Es el caso, por ejemplo, de la 2,5-hexanodiona. Su tratamiento con hidróxido da lugar a un anillo de 5 miembros por condensación aldólica intramolecular. El enolato puede producirse en dos posiciones y de hecho el enolato 2,3 sería ligeramente más estable porque es trisustituido. Pero ese enolato daría un producto de condensación de 3 miembros con mucha tensión y por tanto inviable. La cantidad de enolato 1,2 disustituido, aunque menor en el equilibrio, sí da lugar a una condensación productiva, al formarse el anillo de 5 miembros. En resumen, la condensación aldólica es una reacción muy importante, expresión de la enolización de aldehídos y cetonas. Además, es el punto de entrada para entender reacciones muy semejantes que se producen entre grupos funcionales con carbonilo, diferentes de aldehídos o cetonas, o incluso sin el grupo carbonilo, como en el caso de los nitrilos.